Hablar por Hablar Podcast, un espacio donde ocupamos el tiempo conversando. Hablar por Hablar, un espacio creado por 3 mujeres, puntos de vista con desencuentro y acuerdo. Aquí hablaremos de temas actuales y reposados. Haremos preguntas. Resolveremos algunas dudas sin ser especialistas y brindaremos recomendaciones. Soy la Mona, siempre natural, siempre sincera y a todo poniéndole el corazón. Soy la Crespa, escéptica y crédula. Soy Lisa, con algo de ojo clínico y de la mano de Dios. Hablar por Hablar Podcast. Buenas de nuevo, buenas habladores, buenas señoritas. ¿Cómo están? Buenas chicas, buenas o malas chicas. ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo Crespita? ¿Qué hubo Mona? ¿Qué tal Hola todo? Crespita, hola Lisa, hola oyentes, ¿qué hay de nuevo? No, pues buenas chicas, a mí me falta la aureola, gracias. ¿Será? ¿Será? De acá no se saca un caldo, hay un dicho, pero bueno, ¿qué más? Oiga, pero como no se está dejando, que que no, tampoco. ya está más, no, un caldo no, más que un caldo. Sí, Sí. estos son ingredientes selectos. Ah, Y como que igual todavía queremos seguir indagando en temas, en opiniones, en cuestiones. Sí, aprendiendo, conociendo, reconociendo cosas también, ¿no? Sí, nos ha pasado, sí. ¿cierto? Y en este caso, en particular en este tema, hay muchas cosas que lo que decíamos las desconocemos completamente o tenemos otro concepto diferente de ciertos temas, como por ejemplo en este caso que uno habla de violencia obstétrica, como que se puede enfocar en varias, cada quien puede sacar una definición diferente, pero cuando ya empezamos a estudiarlo, a mirar de qué se trata, porque yo la asimilaba tal vez a que había maltrato a las embarazadas, pero maltrato físico Ujú. Sí, únicamente. Pero cuando ya eso. empezamos a indagar, no es solo eso, y que uno cree que es natural, y es pues una frase dentro de las que encontré, es una violencia invisible. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente de qué se trata y asumimos que es normal para todas las mujeres. No, y es que de hecho no está definida. Ustedes no van a encontrar una definición por ninguna entidad, es decir, no hay algo establecido. Es evidente que hace parte de esos datos que dice Mona, ¿no? Como de esos comportamientos, de esas Ujú. situaciones, pero una definición específica no hay. ¿Por qué? Porque se puede escudar en que es un procedimiento médico tradicional o es una exageración por parte de la embarazada o es una mala información por parte de todos los involucrados. Entonces, no hay una definición tan específica de qué es violencia obstétrica. Sí, Y como que lo para, más cercano al concepto que se podría tener hoy por hoy es como esa violencia que se ejerce de parte del personal médico y sanitario, ¿no? Ujú. Respecto a todos los procesos que tienen que ver con la reproducción, con el embarazo, con la gestación, con el parto, con el posparto, y que por años, por siglos, hemos considerado que es natural todo lo que ellos nos dicen, ¿no? Toda la parte médica, todo lo que, porque supuestamente ellos son los que saben y hay que hacerles caso y hay que obedecerles por el bien nuestro y el de nuestro bebé. Y es que este es otro caso de deshumanización en el proceso. Ese es el verdadero asunto, que esos comportamientos por parte de los médicos, enfermeras, instituciones, porque desde el momento en el que una mujer tiene un embarazo, pues ya requiere que todo el sistema se active, pero todo ese mismo sistema está deshumanizado.
se está considerando, como en muchas otras situaciones médicas, como un número. Claro que aquí el asunto es más grave, porque el cuidado tiene que ser para la persona que tiene una vida dentro de su cuerpo y para esa vida que viene. Esto como para dar un poco de base o de contexto a usted que nos está oyendo sobre esto de violencia obstétrica. Si no había escuchado esa expresión, entonces está relacionado con eso. Y es que es un tema relativamente nuevo, o sea, estamos ya en el 2020 y apenas hacia el año pasado la ONU ratificó, hizo un documento tal vez básico, diría uno, porque fueron como 20, 26 páginas, donde evidenciaba que sí es un problema que se está presentando, que sí es un problema que se les debe realmente atención y enfatizan que debe hacerse un llamado y un conocimiento a estas mujeres gestantes para que sepan como los derechos que tienen en la atención del parto y que no sufran de esta violencia obstétrica. Sí, porque es que, por decir algo, y es que de 20 países que tiene América Latina, apenas 3 han podido avanzar en algo legalmente eh, para poder respetar esos derechos, porque en principio pues se considera que es violencia de género, ¿cierto? Pero pues digamos que ya hoy por hoy también en la actualidad hemos visto que no solamente lo que naturalmente es un proceso de una mujer, ¿no? De tener su bebé, pues también dentro de eso caben ahora como todo el tema de los transexuales, que entonces soy hombre, pero pues también, ¿no? Luego me quedo embarazado o lo que sea, entonces ya no solamente contra la mujer en ese contexto de la violencia obstétrica, sino contra las personas que deciden tener un bebé, como para abarcar a cualquier persona que decida dentro de sus ideales traer una vida a este mundo. Entonces, legalmente no hay nada todavía avanzado. Apenas para el año pasado, en el 2019, Argentina logró tener un tema ilegal importante en el tema de los derechos y que les sea reconocido que, o sea, es que violencia desde lo verbal hasta lo físico que recae en lo psicológico. Pues porque es que si la niña de 14 años quedó embarazada, entonces ya la sociedad también le empieza a decir, porque es que además no tampoco nos podemos quedar en el parte médico, ¿no? Sí, Hay total, de violencia, hay acuerdo. violencia obstétrica desde los amigos, la familia, bueno, y ahí para arriba, ¿no? Todo lo que uno pues tiene que enfrentarse como mujer y que apenas como que se está haciendo como ruido en cuanto nosotras no tenemos por qué aguantarnos eso. ¿De dónde? Y una de estas cosas que está pasando y que es súper común en en la época actual es el tema de las cesáreas. En este momento, países como República Dominicana, Brasil, Venezuela, Chile, por supuesto Colombia, tienen una tasa pues, de realizar cesáreas. En la cabeza está República Dominicana, con un 58% de los procedimientos se convierten en cesáreas. Y luego sigue Brasil, Venezuela, Colombia está en cuarto lugar, con un 52,5% de procedimientos de cesáreas. Es Innecesarias. decir, que, que realmente por la condición de la madre no se necesitarían, pero se están realizando. ¿Por qué? Porque es que un parto natural vale 1.200.000, pero una cesárea 2.300.000. Ajá. Entonces, empecemos por el lado de la institución que empieza a dar como esa directriz a los médicos y los médicos que en algún punto también no tienen como el criterio de decir no lo voy a hacer. Seguramente no puede pasar en todas las situaciones, pero para que tengamos un 52%, algo está Sí, fallando, sí. algo está fallando. Y también, pues, tristemente se puede evidenciar que estas cesáreas se practican cuando los médicos están cerca de cerrar su turno, cuando está cerca el fin de semana. Sí, ¿Por es que qué? el Pues porque es tema más es ese, rápido. ¿no? O sea, cómo
como el tema de mi interés individual va a primar por una situación que es, a mi modo de ver, ¿no? Como tan sublime de verdad, de traer una persona al mundo y que, contrario a un afán, contrario a que tengo un compromiso adicional, a que me voy a ganar una buena plata si la llevo por cesárea, entonces toda la moral y los valores de la sociedad ahí quedan en nada, porque pues lo que tengo es afán y no tengo interés por lo que está pasando realmente. No, y más allá del valor, pues moral, pues es su compromiso y su responsabilidad como profesional tratar de dar el mejor servicio de acuerdo a lo que necesita el paciente. Pues uno pensaría desde el lado de no ejercer la profesión. Pues como cualquier profesional, se supone que uno debe dar lo mejor de sí en el ejercicio, pero a ver, estamos hablando de la vida. Eso no debería generar ni siquiera alguna cuestión de, caray, ni por parte de la institución, ni por parte del médico. Es algo que no tiene una justificación válida. Lo que pasa es que también, bueno, es un trato también tan desigual que pues lo sabemos desde, si usted está en una EPS a pagar un plan complementario, su trato también va a ser muy diferente. Ujú. Y pues en los casos que se han hecho evidentes, que han dicho, yo estaba pagando mi EPS, pero el trato de mi ginecólogo era tan básico, tan despectivo también, que decidimos pagar un plan complementario, donde cambia completamente la situación. Entonces, ahí es donde venimos. Si tengo el dinero, pues podré tener un mejor trato. Si no tengo el dinero, ahí es donde viene a asumir que es normal que lo traten de esa manera, que se espere entonces, si tiene mucho dolor, pues con palabras tan despectivas, pues usted se lo buscó Sí, cuando lo ¿quién la estaba mandó? haciendo, Ajá, quien la mandó cuando la estaba haciendo, ahí sí no le dolió. Y sí, todo eso se asume como, digamos, natural. Por eso se cree que es una violencia invisible, cuando realmente es un ataque directo a la madre y todo eso psicológicamente le está afectando al bebé. Entonces, ponerse en la situación de la madre, no puedo pagar un plan complementario, entonces tengo que aguantarme todo este trato que para ellos es normal y que ha venido durante todos los siglos ha sido igual. Entonces, no puedo quejarme porque es normal y no es sí, normal. Todas las madres tienen muchos derechos, ser tratadas con respeto, que se debe tener una atención igualitaria, a ser informada sobre la evolución de su parto. Sí puede, o sea, lo ideal es que tenga siempre su parto normal y no desde el principio claro, usted tiene que ajá, asumir una cesárea. No tengo. Si no estoy si tengo todas las condiciones para esperar a hacer un parto normal, deben hacerlo. Pero pues lo que así es, decíamos al inicio, como el doctor es el que sabe, sí, entonces dejémonos guiar. Y no es así. O sea, las madres tienen muchos derechos estando en su proceso del parto y antes y después. Bueno, para hacer un poco más claro todo este asunto y poner y escuchar algunas historias, entonces vamos ahora todos a oír nuestra historia de este episodio. La historia real de Hablar por Hablar. Sucedió en su semana 31 de embarazo. Hasta ese momento, María Fernanda Cardona había recibido chequeos de control con el médico general asignado por la EPS y también con su ginecóloga particular. Su médico era un hombre mayor de quizás 55 o 60 años. La cita no duró mucho más de 20 minutos, como es usual en las entidades públicas. Al terminar se levantó, pausó en la puerta y le preguntó al doctor los pormenores para que su novio la acompañara. Él le dijo que ya no atendía partos, pero si quería un consejo sincero le recomendaba que no dejara entrar al papá. Los hombres no están hechos para eso, le dijo. Después de ver eso, él ya no va a querer hacer el amor contigo, agregó. El embarazo, dijo Cardona al revivir la experiencia de su primera cita con el ginecobstetra de su EPS, no es solo mío.
Ya después hice todo el análisis de la situación. No seguí con obstetra de EPS, cuenta María Fernanda, de 25 años, sobre su primer embarazo. Es periodista, estudiante y trabaja freelance. Detrás de sus gafas circulares se escapan destellos de ansiedad. Este es el caso de violencia obstétrica que yo siento que viví, reflexiona. Las hijas de Sandra Burstein ya son madres. El testimonio que cuenta lo vivió hace casi 28 años. Su primer parto fue en Bogotá, hermoso, tranquilo y sin complicaciones. Fue su segundo parto en San José de Costa Rica el que la marcó. El día de dar a luz se presentó en la clínica. La enfermera le hizo un par de tactos. Cuando llegó el médico le rompieron la fuente y le colocaron medicamento para estimular el parto. Ella había pagado para que un anestesiólogo estuviera presente. Durante mi trabajo de parto, que fue sumamente doloroso, imagino que por la inducción, pedí que me pusieran anestesia. Tanto el doctor como el anestesiólogo estuvieron jugando ping pong conmigo, sin hacer nada. Yo estaba impotente en la camilla a punto de dar a luz. Mi marido no sabía qué hacer. En un momento el doctor se acercó a mí y me dijo, claro, pero cuando lo estaba haciendo sí no le dolió, ¿verdad? Ahí se me acabaron mis fuerzas. De todas maneras le exigí que me colocara la epidural. Al nacer mi hija, el médico dijo, ¡ay, otra niña!, con un tono despectivo, casi como diciendo qué pesar. Al terminar me quitaron a mi hija y se la llevaron toda la noche. A mí me dieron un calmante para que durmiera. A la semana siguiente fui al consultorio del doctor para que me diera de alta y le anuncié que no volvería a verlo. Cuenta Sandra por teléfono, quien todavía vive en Costa Rica y dirige su propia empresa. Ese hombre arruinó lo que pudo haber sido uno de los días más lindos de mi vida. Nunca lo he olvidado. Esto es algo que a uno le da mucho miedo contar, dice Alejandra Delgado. Ella es madre de una niña sana a quien tuvo hace más de año y medio. Durante su embarazo tuvo una condición llamada restricción del crecimiento uterino, que ocurre cuando el bebé no crece de acuerdo al tamaño normal indicado. Alrededor de su semana 20 fue a urgencias porque estaba teniendo contracciones prematuras. Al llegar el momento del tacto, la atendió una residente de obstetricia. Con sus manos adentro de ella le dijo, «Eres una mujer extremadamente estrecha». Su expresión, su voz y su tonalidad demostraban asco, o al menos así lo percibió Alejandra. Su bebé nació a término y sana, pero Alejandra nunca olvidó ese comentario. Esto siempre será un tabú. El trato que nos dan a las mujeres embarazadas en obstetricia es algo de lo que uno no habla, dice Alejandra. Es importante conocer todos estos casos, o sea, sabemos que hay violencias de obstétrica de todo tipo, o sea, no solo podemos generalizar a que es a cierto estrato social o por X o Y motivos, sino que es un tema generalizado y que las madres que están gestantes deben conocer todos sus derechos y no seguirlo manejando como que es tan natural, que es normal, que es el proceso, porque no es así. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que antes del parto se pueden exigir a su médico tratante. Y en caso tal, incluso hasta querer cambiarlo. ¿Por qué? Porque tengo estas y estas razones. Claro. Sí, es que además, por ejemplo, y es un derecho como mujeres tener un plan de parto. Un plan de parto es que yo me siento a escribir en un cuaderno cómo quiero yo que sea mi parto. Y en el momento en que llega ya la hora de dar a luz, le entrego ese documento a la parte médica y ellos deben respetarlo. Lo que pasa es que uno no lo hace, las personas no lo hacen, o las mujeres no lo hacen por falta de información, ¿sí? Pero que si quiero que me pongan la epidural, que es una inyección que es supremamente riesgosa y que la mayoría de las veces la ponen por decisión de ellos, también puede ser por este tema de retribución económica que ellos pueden tener, que si quiero que me pongan el pitocin, que el pitocin no es más que le inyectan oxitocina, que es esa hormona pues que todo el mundo tiene y que segrega
cuando está en un estado alterado de excitación y que Ujú. realmente es importante dentro de la naturaleza para la conexión de ese momento con su bebé, que el mismo cuerpo la segregue, no que sea inyectada, pero regularmente es lo que pasa, ¿no? Que es para poder acelerar las contracciones llegan de manera natural, pero los médicos no porque es que tenemos afán, ¿no? Porque es que usted tiene que ir más rápido, porque tiene que dilatar más rápido, lo que sea que justifiquen. Como desconocemos toda esa información, pues lo único que hacemos es caso. No, y es que aparte, no solo el afán de hágalo usted, sino no ve que allá en la sala hay 5 más. Entonces, aparte que hay muchas clínicas, hospitales, EPS que ubican a varias mujeres en su proceso, eso es una falta de respeto absoluta porque no hay intimidad, no hay privacidad. ¿Y es por qué? Pues porque todo está lleno y pues así funciona. Así Entonces, es. acéptelo. Usted no tiene derecho a caminar. Y esa es una de las cosas que ayuda mucho en ese proceso, que las mujeres puedan caminar cuando están teniendo las Ajá, contracciones. sí. El tema de la gravedad ayuda. Entonces, si las mujeres tenemos que acostarnos para tener un parto, ¿es por qué? Por comodidad del personal Del médico. médico, No sí, hay no, otra no porque sea más explicación. fácil, No total. hay otra explicación. Entonces, estas cosas tienen que cambiar y uno puede tratar de pelear por eso si tiene la información. Y es que usted de dónde sacó eso, seguramente se lo dirán si después de escuchar este podcast y alguna de ustedes mujeres nos está escuchando o alguna de sus esposas o novias está embarazada o próxima a tener un hijo, tienen el derecho de ir a decirlo. Hey, a mí me tiene que tratar con dignidad, con respeto, hace parte de mis derechos y también los derechos de mi bebé. Sí, pues porque además es que, por ejemplo, ¿qué bienestar va a ser para cualquier mujer estar alejado de su pareja, por ejemplo? ¿Sí? Ujú. O si no tiene su pareja, pues la persona que haya elegido como acompañante, porque ingresan a las salas solitas, ¿no? Les toca con una cantidad de personal médico que en teoría, ¿no? Son los idóneos y los que saben, pero al final son extraños. Y son extraños para un momento tan importante en cualquier vida de cualquier mujer, Así pero no es. le permiten y no se lo permiten porque no, o sea, ¿cómo vamos a controlar que tantas personas vengan acompañadas? No hay espacio y bueno, puede que sí, pero precisamente por eso es que hay que entrar en un tema más de regulación y legalidad en cuanto a yo tengo derecho a estar acompañado por quien yo decida en ese momento que es tan importante para la vida de la mamá y para la del bebé, que si la mamá se encuentra de verdad emocionalmente bien, reconfortada, pues va a ser distinto para el bebé. Y un punto Y importante también es cuando el bebé nace, igual como ahora la moda, por decirlo así, o la facilidad para ellos es la cesárea, es que el bebé igual duermen a la mujer, que también es un acto peligroso, Ujú. y el bebé no siempre se lo dejan en el pecho y asumen que es el bebé de una tiene que irse a la incubadora, de una tiene que cambiarlo y ese momento es trascendental para la conexión, o sea, acaba de salir de su cuerpo su hijo Sí, y ni siquiera tener la posibilidad de sentirlo, de abrazarlo y pasa mucho que ni siquiera tienen esa conexión del nacimiento, o sea, se desconectó de su vientre y de una lo pasan con extraños. ujú. Entonces eso es una desconexión tenaz tanto para el bebé que acaba de llegar al mundo y de una vez se separado de su madre, como la madre estando inmóvil sin poder decir, no me parece o déjemelo ver o necesito conectarme con mi bebé. O sea, Ujú. es algo incluso de verdad hasta inhumano en ese momento que no se le preste ese servicio, o sea, esa atención básica a la madre y al bebé. sí. Además, porque de todos los procedimientos que ellos hacen, a veces al principio, ¿no? Apenas ingresa la mamá a punto de parir,
Tal vez en algunos casos sí le hacen firmar una cantidad de documentos que en teoría son el consentimiento informado de todo lo que le van a hacer, pero que desconoce totalmente para qué es. Pues en el afán, pues cualquiera firma, ¿no? Y ya después dice, oiga, pero no debieron. ¿Por qué lo hicieron? Nunca me explicaron. Nunca tuve yo el derecho de decidir si estaba o no estaba de acuerdo con todo el medicamento que me pusieron, por ejemplo. ¿Sí? Todas Ujú, las, ¿cómo se llaman? Las episiotomías. ujú. ¿Sí? Que es que tienen que cortarle el perineo a las mujeres. ¿Y para qué? Si no es necesario. Todo hace parte como de esos procedimientos médicos que muy seguramente pues representarán dinero para ellos porque hace parte como, ¿no? De un tema ahí de operación, de cirugía y de trabajos demás, pero que realmente no son necesarios. O de Y agilidad. además incómodos, exactamente, o sea, de salir del paso y es ponerse también, o sea, estando una mamá embarazada, que no es la única que pueden estar, está la adolescente, está la mamá de, no sé, 40 años, que es un parto riesgoso, entonces todo eso también indispone al resto de las mamás, o sea, cada quien tiene una Ujú. manera diferente en su... Y no estar, que es que el doctor sí, cambié de turno y viene el practicante y viene el otro médico y viene una cantidad de tactos, de incomodidades que generalmente generan es más nerviosismo y más impaciencia a esa madre que está por dar a luz, o sea, está por traer una persona al mundo y antes de traerla es un momento muy incómodo. Bueno, y ahora vamos a pensar también que a ese personal médico, a ese enfermero, enfermera, obstetra, no les incluyen en sus programas de formación una tradición que se conoce, que es efectiva, que tiene un respaldo de muchísimos años, que es el tema de las parteras. Las parteras para los médicos y para mucha gente es un montón de mujeres analfabetas, pobres, que no saben lo que están haciendo. Pero quiero decirles que eso tiene una riqueza cultural, es una tradición oral que sí respeta ese proceso. Esas parteras, esas mujeres que han traído a muchos niños de una manera exitosa, respetan el proceso de la mujer, la atienden en su casa, le permiten que los mecanismos naturales del cuerpo actúen. Claramente no lo hacen de manera improvisada. Ajá. Entonces, estamos hablando de una tradición que está fundamentada. Es que Entonces, ese esta pedazo me pelea la parece siguen dando interesante. y no se está reconociendo, Sí. como lo establece la Constitución, de que aquí tenemos tradiciones y somos multiculturales y tenemos diferentes formas de ser, de pensar y de actuar. No, simplemente se estableció un sistema de salud que además está súper fragmentado, súper mal hecho para todo el mundo y entonces dejan de lado también como esa oportunidad de conservar algunas tradiciones. Y eso se tiene que reconocer y se tiene que recuperar porque probablemente también tiene mucho que enseñarle a la medicina tradicional, a la medicina pues de academia. Sí, pero me parece mucho que el asunto hoy por hoy está dando como la vuelta, ¿no? O sea, como que se está mirando otra vez atrás y recuperando muchas mujeres. Por ejemplo, hoy por hoy existen las dunas, que son esas acompañantes en todo el proceso, ¿sí? Ujú. De pronto que tienen más conocimiento que la misma pareja, que la familia, que la experiencia de todas las mujeres que hayan podido existir en la vida de esa persona, de esa mujer. Y de pronto ahorita se está humanizando más el parto y dándole como la importancia y el trato que realmente merece y lo bonito que es y lo importante que es no solamente para la mamá, sino para su bebé y cómo desde ese momento donde vuelve a nacer ella, porque pues obviamente es un momento importante para la vida de cualquier mujer, pues vuelven a ser también, y nace en su momento también, traer a la vida a su hijo, y es como, de verdad, démosle el respeto que se merece, aprovechemos lo que es
tan importante esa conexión, y no es solamente dar a luz de ya, listo, nació un niño más para este mundo y sale, y el siguiente, pues porque va más allá de eso. No, y lo que dices es tan válido, o sea, y es tan importante. Hay muchas mamás, muchísimas, que durante todo su embarazo realmente se lo gozaron, de sentir los movimientos de su bebé, y donde todo el embarazo estuvo tan bonito. Fue un momento muy especial y de conexión. Y que cuando vaya a ser el momento del parto, no le digan o salgan, o sea, les digan una cantidad de cosas, que no es una persona saludable, que necesitan hacerle cesárea, que el bebé puede venir con complicaciones, que usted puede pasarle tantas y tantas cosas. Entonces, todo ese proceso como que se pierde por decisión de ellos, básicamente. No, y porque le empiezan también a echar la culpa a la mamá de todo. Es que si usted no hace, su bebé es el que va a sufrir las consecuencias. Es que si grita, entonces es malo. Es que si se voltea, es malo. Es que, o sea, y ellos, y la parte médica, entonces, ¿en dónde está para saber guiar? Porque pues si lo está haciendo mal, pues no es la forma de culparla, porque es lo último que se quiere en ese momento, sino que ayude en un proceso más amigable, más amoroso, de verdad, de afecto, que es un momento importante en la vida. Entonces son cantidad de cosas que no tienen por qué pasar. O sea, si tuvo un proceso de embarazo natural, normal, sano, debe así exigirles a ellos. O sea, en su momento, todo mi proceso fue este. ¿Por qué me dicen esto o por qué tengo que hacer aquello? ¿No? O sea, mis Así derechos es. como madre son estos. Así es, aquí es súper importante la información. Hay Igual que que tener otro. información sobre aquellas cosas que deben conocer las madres antes de tener a sus hijos, el trato que deben recibir durante el parto y después. Hay que tener en cuenta que manejar la información va a permitir que se pueda exigir de una manera más fundamentada. Y si ya la situación se presentó y si después de escuchar esto usted se dio cuenta que recibió un maltrato, tiene también posibilidades de, por lo menos en Colombia, con el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, la ciudadanía puede canalizar las quejas y reclamos en las secretarías locales, en los departamentos de salud o en la Superintendencia Nacional de Salud. Que eso se va a demorar todos los meses, que probablemente va a ser muy complicado, pero hay que hacerlo. ¿Por Sí, qué? vale Pues la porque esas pena. prácticas también tienen que cambiar. Y si no hay denuncias y si no hay voces que lo exijan, entonces probablemente va a seguir siendo algo natural y normal. Además, esto no es una cosa solamente responsabilidad de las mujeres, los hombres también deben formar parte activa de todo este tipo de situaciones, porque a la final, pues hace parte también de todo el proceso, del antes, durante y el después. Entonces también es una invitación para que los hombres se involucren en estos procesos, porque a veces no solamente es responsabilidad de la mujer, sino que a veces los hombres se desentienden del asunto, ¿no? Entonces, como usted es la embarazada, pues a usted es a la que escuchan, usted es la que siente, usted, pues no, porque esto es un proceso también que va de la par con ellos. No, pero incluso también hay muchos padres que se hacen, o sea, que se involucran con el tema, con estar pendiente también, con hablar con su ginecobstetra, pero cuando llegan al momento del parto, no, usted no puede ingresar, no, usted no puede Ajá, hacerlo, sí puede hacerlo, sí puede está en su hacerlo. Yo derecho, soy el sí. acompañante de mi esposa, yo soy la acompañante, bueno, o de mi hermana, como sea. Sí Sí. necesita ella que haya alguien presente en ese momento. O sea, no es que no se puede porque no vamos a llenar esta sala de partos con 30 o 40 personas. No, pero es que es su derecho. Y si esa persona le va a generar, es que es lo que decimos, si le va a generar más tranquilidad, que las cosas Total. fluyan mejor en el momento de su embarazo, va a ser mejor para todos, en definitiva. Bueno, yo les recomiendo un documental que se llama El negocio de nacer, para que puedan Ajá. consultarlo por ahí. El portal Siete Polas, que también ustedes pueden
buscarlo y va a tener más información. Y la página del ICBF, ahí tienen la posibilidad de encontrar como más detalle de cada palabra, cada comportamiento que se considera como violencia obstétrica, que a veces tampoco es fácil de identificar. ¿Por qué? Pues porque, como mencionábamos, estamos en un sistema de salud fragmentado, entonces algunas cosas se vuelven paisaje, pero no son paisaje. Ajá. Se están Ujú. vulnerando derechos, se están irrespetando a las personas. Entonces, bueno, consúltense estas fuentes para que podamos seguir compartiendo esta información y pues intentar que las cosas podamos enfrentarlas como con más herramientas. Sí, conocer un poquito más. El documental está en YouTube, ¿no? Ahí Ujú. para el que quiera puede consultarlo ahí. Y pueden estar tranquilas que no solo son ustedes. Esto es un problema o un proceso mundial. O sea, no es que es el ICF normal, es que es únicamente las entidades de Colombia. O sea, es un trato, o es un proceso que ya se le está dando legalidad, se le está dando importancia, tanto por parte de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que esto es por mucho tiempo una violencia invisible, pero ya no es tan invisible. Usted puede quejarse, puede decir las cosas y puede expresar lo que en su momento no le parece correcto y a lo que tiene derecho. Entonces no tiene, entonces tranquilas, o sea, es un proceso mundial, pero hay que hacerlo evidente porque como tantas veces se quedó callado, por eso se asumía que no existía. Sí, entonces es importante tener clara esta información, que en serio, pues en todos los hogares, en todas las familias ha pasado, todos conocemos muchas historias y que se nos había hecho muy natural y muy normal y así pasaba, entonces, ok, ahí les dejamos la información. Importante que si pueden la compartan, importante que sepan también que no es normal que nos maltraten en todo el proceso del parto, que puedan compartir también esta información con las personas las mujeres que todavía no han decidido tener hijos, para que cuando llegue su momento, cuando lo decidan, pues sepan también hasta dónde van sus derechos, ¿no? Y cuáles son los deberes también, pues como en todo. Entonces, pues nada, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio, en esta cita de este podcast de Hablar por Hablar. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos allí también con más información, como han podido darse cuenta, que allí encuentran un poquito más de información de la que aquí estamos compartiendo. Si tienen dudas, preguntas, tienen aportes, bienvenidos todos a poder seguir construyendo y creciendo en esta información que nos hace bien a todos. Cuídense mucho. Chao, Mona. Chao, Lisa. Chao, Crespita, chao, Lisa, chao, mamitas, a seguir cuidando a esos próximos seres que vienen en camino. Están haciendo un buen trabajo y también depende de ustedes hacer valer los derechos de esa persona que viene en camino. Entonces, un abrazo a toda nuestra comunidad de habladores. Besitos para todos, todas y para los próximos habladores. Chao, pues. Chao, chao, que estén bien. Sin micrófono, risas, desaciertos, anécdotas y demás en Hablar por Hablar podcast. Mire yo. Pero es que ay, no, en serio, que estaba, ¿cuándo? Díganme cuándo tuve tiempo para haber ido. ¿Ahí me Hoy. escuchan bien? Ahorita, por Hoy. ejemplo. ¿Cómo era que decía anoche? Que estaba toda filósofa, cada loco con su costal, con su Cada loco cobija. con su Loco cobija. cobija. Hola Lisa, muy bien. A mí nadie me saluda. Usted ahí la de perro. Bueno, ahí. Lisa, después de saludarte, salúdenos. Está bien, ¿no? Está bien que nos salude. Hablar por Hablar podcast.